Participábamos recién, estamos en contacto telefónico con un integrante de Proteger, un empresario pyme. En este caso vamos a saludar a Raúl Jutin. Hola Raúl, Gustavo y Miriam te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, Miriam, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted. Bueno, brevemente dábamos algunos de los aspectos, algo que no es novedoso, digo, para mucha de la población civil, la situación que está atravesando, la situación económica que atraviesa nuestro país y cómo está golpeando a, decíamos, ¿no?, a este sector que agrupa, creo que es casi el 80%, ¿no?, de lo que es el trabajo privado en la Argentina, ¿es así? No, no es casi, es el 80% del trabajo privado. Uh-huh. Los trabajadores, el 80% de los trabajadores dependen de las pymes. Uh-huh. Y las pymes dependemos de nuestros trabajadores. Uh-huh. Así que esto es una alianza estratégica virtual entre el trabajo y la producción. Uh-huh. Raúl, y algunos de los aspectos que tienen que ver con los índices económicos, la devaluación, la apertura de las importaciones, los altos costos en los servicios, luz, gas, ¿cómo están atravesando, cómo están tratando de no ahogarse, digamos, en las propias empresas, hoy lo que es la pequeña y mediana empresa? Mirá, nosotros, las pymes, y fundamentalmente el sector textil no está tratando de ahogarse, ya está ahogado. Ya estamos con respirador artificial. La caída es brutal y vos habrás leído los índices que el INDEC sacó ayer. La industria textil cae 32,2% y es una caída más a lo largo de todo el año. Uh-huh. No es que este fue un mes, el mes de noviembre fue un mes malo, no, todo el año fue igual, todo el año negativo y por lo tanto se siguen cerrando y se siguen cerrando empresas. Uh-huh. Nosotros estamos perdiendo todos los días 25 pymes, se cierra una pyme por hora y eso significa una cantidad enorme de trabajadores que quedan sin su sustento y una cantidad enorme de empresarios que pierden el aliento y la esperanza de seguir luchando. Y esto es gravísimo no solamente por el presente, sino es gravísimo para el futuro, porque nosotros vamos a necesitar de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los empresarios, de cada uno fundamentalmente de los empresarios pyme, para que no bajen los brazos, sigan luchando y mantengan sus empresas en actividad, porque va a ser la única forma de la reconstrucción del país. Ayer escuchaba a uno de los referentes también del sector pyme, en este caso de otro rubro, que decía que desde lo que fue la vuelta a la democracia, desde cuando tenía su pequeña empresa, en momentos económicos este ha sido el peor de toda la historia desde la vuelta a la democracia. ¿Es así? ¿Es tan grave esta situación? Sí, coincido plenamente. Mirá, yo llevo 50 años, uh-huh. No poquitas, uh-huh. 50 años al frente de mi empresa. Uh-huh. Y por lo tanto hemos pasado crisis como esta ya varias. Uh-huh. Podría contabilizar 5 al menos. Y te digo que esta es, por su profundidad, por su dimensión y por su velocidad, la más crítica, porque acá no tenés ningún respaldo, no tenés con quién hablar, no tenés en dónde apoyarte. Es como lo que sentimos los empresarios, es como si una ola del mar nos tira para abajo, nos hunde la cabeza y no nos permite volver a respirar y nos mantiene abajo, ¿viste? Entonces sentís ese permanente ahogo, ese sentimiento de que no podés salir. Uh-huh. Y esto es grave, y es grave porque entonces la gente empieza a perder la esperanza y eso es la rueda del carro que empieza a caminar para atrás. Ayer estaba escuchando justo a uno de los referentes
de Cambiemos, que citaba también a una de las declaraciones del ministro de Producción, Dante Sica, acerca de que era muy beneficioso lo que había sido la devaluación para la competitividad del sector pyme. En realidad, dejando de hablar de lo que se necesita la pyme para producir, Sí, ¿favorece o no? Lipovetsky. Lipovetsky, es verdad, el diputado de Lipovetsky diciendo esas cosas, claro, lo que pasa es que Lipovetsky desde la legislatura jamás caminó una pyme. No tiene la menor idea de cuál es la realidad de las pymes, ni cómo estamos sufriendo, ni lo que hay que hacer para mantener una empresa como la mía con 104 personas trabajando todos los días. Te digo, la devaluación no solamente no nos favoreció, sino que además ahora nos metieron impuestos a la exportación. Antes teníamos nos devolvían un 5%, ahora tenemos que pagar por exportar, tenemos que pagar por cada dólar que exportamos. O sea que la carga impositiva, por el contrario, ahora es mayor. Y cuando vos decís, o cuando Lipovetsky decía que la devaluación nos ayudaba, no es así, porque primero, todos los insumos, absolutamente todos los insumos de la empresa se pagan en dólares. Y tanto sean nacionales como importados se pagan en dólares. La energía está ajustada en dólares, pese a que el petróleo es argentino, la explotación es argentina, la mano de obra se paga en Argentina, los camiones de transporte son argentinos, pero las empresas energéticas cobran en dólares. Y los ingresos de la pyme es en pesos. Y no solamente es en pesos, es mucho más grave. Nosotros pagamos, fíjate, pagamos en dólares prácticamente al contado nuestras materias primas, mientras que vendemos al plazo que se pueda en pesos. O sea que cuando vos vas a cobrar, el caso nuestro, textil, dentro de 90 días, vos tenés que jugar a la adivinanza, saber cuánto vas a perder, en definitiva, porque siempre se pierde, respecto al dólar para recuperar la materia prima que pusiste en el producto. No, la situación es muy, muy compleja. Usted decía a 3 meses, ¿no? Lo que está dando por trimestre los índices inflacionarios que están rondando, o sea, mensualmente, lo que fue octubre, noviembre y diciembre, casi el 5% en octubre, el 5% en noviembre y diciembre un poquito menos, pero digamos, o sea, es casi un 15% menos. O sea, claro, imagínate, 15% menos, o sea, no solamente no ganaste, sino que por lo general estamos poniendo plata para mantener la fuente de trabajo. Y tratando, por supuesto, de llegar a la otra costa del río. Raúl, le quería hacer una consulta acerca de algunas cuestiones discursivas del gobierno nacional que me parece que está bueno desestructurarlas un poco, ¿no? Porque se ha hablado mucho acerca de lo que es la industria de los juicios laborales, ¿no? Y este mito que los juicios laborales, en realidad, lo que está buscando es una excusa para entrar en lo que son las reformas laborales en diferentes sectores. Sí, la ley de flexibilización laboral. ¿Esto tiene que ver con parte de un mito o es una realidad que atraviesan ustedes y que los aqueja? Mirá, las dos cosas son ciertas. No es un mito la industria del juicio, todos lo sufrimos y lo sufrimos en carne propia. Te inventan, y todos tuvimos la experiencia de que nos inventaron un juicio y de gente que inclusive no trabajó en la empresa, pero recogiendo datos de la calle, recogiendo datos de alguna manera nos iniciaron un juicio. Esto existió, existe y existirá. La realidad es que en el gobierno anterior, que también existía esto, convivimos con los juicios, se pagaban, había margen para pagarlos y seguíamos creciendo. La realidad es que ahora
Los juicios siguen igual, pero un juicio destruye una empresa. El tema no es la industria del juicio o la flexibilización laboral, sino tener una justicia, y valga la redundancia, una justicia justa. Bien. Raúl, y digo, desde el sector que agrupa a las pymes, ¿cuáles son los reclamos o las soluciones que ustedes podrían esperar del gobierno? Digo, no los atienden, no están recibiendo ningún reclamo, pero ¿cuáles serían los reclamos o las medidas concretas para reactivar el sector pyme argentino? Mirá, por supuesto, esto hablando hipotéticamente, porque por supuesto yo te puedo decir todas las medidas que reclamamos y que sabemos que no van a aplicar ninguna. Queda claro eso, ¿no? Sí. Pero por supuesto, nosotros empezamos por reclamar la reactivación del mercado interno. El mercado interno necesita, para reactivarse, que la gente tenga un mango en el bolsillo. Si el salario real no está por sobre la inflación, no hay ninguna posibilidad de consumo ni aquí ni en el futuro. Por otra parte, necesitamos que ese salario real que presuntamente recuperemos no se vaya con la importación. O sea, frenamos la importación y que ese salario real repercuta en la producción interna, repercuta en poner de vuelta las fábricas a caminar. Por supuesto que para eso también necesitamos contar con créditos a los valores que corresponden y que se utilizan en todos los países que intentan tener industria. Necesitamos contar con tarifas acorde a la condición de pago, como dijo la Corte Suprema, y no como quieren hacer estos tipos en función de las empresas energéticas y una transferencia brutal de ingresos desde el sector productivo a las energéticas. Esto es una locura absoluta. Pero estamos en el medio de la locura, por eso es que, ejemplo, los intereses de pago por la deuda externa aumentaron un 523%. Estamos perdiendo 123.000 puestos de trabajo. Esto es una locura absoluta. La caída de las industrias no solamente se refieren al sector textil, sino, bueno, vos habrás visto cómo cayó la construcción, cómo cayó los plásticos, cómo cayó la metalmecánica, cómo cayó artículos del hogar. Cuando el problema es general, no se le puede atribuir a un sector que, como en algún momento dijo aquel ministro Cabrera, nos tenemos que reconvertir porque la industria textil es ineficiente. Ahora, cuando todos somos ineficientes, deberíamos analizarlo desde otro punto de vista. Raúl, yo le escuchaba el pedido que usted hacía, ¿no? Para que las pymes traten de bancar esta situación. Pero cuando uno escucha las noticias y ve que, por ejemplo, la firma Macoser dejó de fabricar las clásicas máquinas Singer con las que algunos nos hemos criado. Hablábamos de la fábrica de motores también Deutz en el día de ayer, que ha cerrado una de sus plantas. Digo, ¿cómo se hace para dos plantas? ¿Cómo se hace para que la gente trate de alguna manera de mantener alguna esperanza en medio de esta situación, sabiendo también que el Ejecutivo Nacional ha ratificado este modelo económico? Claro, Miriam, te agradezco tu pregunta porque va a ser necesario la unidad en la lucha. Va a ser necesario la conciencia ciudadana llevada a su máxima expresión para aguantar lo que falta y tener en cuenta que cada día falta un día menos. Y así lo vamos contando como los presos, ¿viste? Hoy ya faltan 3 días menos.
Sí. Raúl, igualmente hablando de días, estaba viendo los resultados de un cierre de 25 pymes por día, o sea, 25 pequeñas y medianas empresas que cierran por día. Esto es un dato que se mantiene y que cerró el año 2018, es gravísimo. Así es, por eso yo le digo a los empresarios pymes, le digo a mis colegas, hoy lo que necesitamos es la resistencia activa. Y cuando decimos resistencia activa, significa resistencia con movilización, resistencia para mostrarnos en la calle, resistencia para bancar la empresa a como sea, a como sea. No tenemos que guiarnos por el canto de la sirena y decir, por supuesto es mucho más sencillo recuperar el capital posible y ponerlo en la timba financiera y olvidarnos de este drama de mantener nuestra empresa caminando todos los días. Hoy vamos a necesitar de esos empresarios y de esas empresas. Y para eso es necesario esa resistencia activa. Y esa resistencia activa tiene que consistir en, si es necesario, no pagar impuestos, no pagamos los impuestos. Y si es necesario no pagar las tarifas, no pagamos las tarifas. Y si es necesario que nos cierren la cuenta del banco, que nos cierren la cuenta del banco, porque en definitiva ellos vienen por nuestras cabezas. Ellos vienen por nuestras empresas. Y ellos se están quedando hoy con la parte del león. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una acción de la misma intensidad y de sentido contrario. No tenemos que tener miedo a lo que vendrá, porque peor que esto es imposible. Esto viene por todo y por todos. Así que tenemos que bancar como sea, y eso lo vamos a poder hacer solamente en unidad. Por eso nosotros estuvimos ayer junto a los trabajadores del Frente Sindical, junto a los trabajadores de las 2 CTA, junto a las demás organizaciones sociales, las pymes, diciendo basta, no aceptamos más tarifazos, no aceptamos más tarifazos inconstitucionales, aceptamos, queremos que se reviertan las tarifas al 2017, que acepten una auditoría de costos. No podemos seguir mansamente aceptando todo como lo determina este gobierno, que viene, como dije antes, por todo y por todos. En la movilización al Congreso Nacional en diciembre se escuchó alguna de las frases del sector diciendo vamos a terminar siendo los chalecos amarillos de la pyme argentina, en referencia a la situación de Francia, ¿no? Donde el estado de ebullición llegó a un momento tal de una movilización que no fue solo por el aumento a las naftas, ¿no? Lo que sucedió allí en Francia, sino también que tuvo que ver con esto, con un ahogo al sector empresario nacional, ¿no? Y a la pequeña burguesía nacional, que no puede levantar cabeza y que el panorama es realmente desalentador. Ayer hablábamos con un economista, Raúl, te comento, que yo le preguntaba si uno llega a tener un pequeño dinero para hacer una inversión, y nos nombrabas 3 sectores donde poder invertir para tener rentabilidad, y ninguno era un sector productivo. Claro. Era la renta financiera, sector hidrocarburífero, o sea, todo especulación, y la timba financiera que señalabas anteriormente. Claro, por eso que avanza estrepitosamente la desindustrialización del país. Esto es un industricidio, y frente a esto, los que sabemos, los que tenemos la experiencia necesaria para saber que la recuperación solo se puede hacer con trabajo y producción, porque lo hicimos en otra época y nos fue bien, sabemos que necesitamos de cada una y de todas las empresas. Por eso no las podemos dejar caer, no debemos dejar caer a ninguna. Por eso nosotros seguimos insistiendo en ni una pyme menos, ni una pyme menos. Salgamos a defender a nuestras pymes, porque de ellas va a depender la reconstrucción del país. Lo hicimos en la crisis del 2002, donde en enero nuestra gente estaba golpeando con los martillitos las cortinas de los bancos. Todos nos debemos acordar de esa imagen. Sí. En mayo del mismo año, o sea, 4 o 5 meses después,
estábamos, nuestras fábricas estaban trabajando a full. O sea, supimos hacerlo y como lo hicimos una vez, vamos a volver a hacerlo. Raúl, ¿y cuál sería la diferencia? Tienen que tener la confianza necesaria y la esperanza para que lleguemos a diciembre y empecemos a aplicar el nuevo plan. Sí. Raúl, ¿cuál sería la diferencia que usted veo que usted marcaría por lo que ha vivido con aquella crisis del 2001? No, bueno, esta crisis, como te dije antes, es mucho más profunda y mucho más rápida. De hecho, acá en 2 años y medio prácticamente se destruyó entre el 30 y el 50% del sector PYME. En aquel momento la cosa fue mucho más lenta y nos dio tiempo a respirar, a tomar un poco de aire y a prepararnos para la reconstrucción. En este momento, fíjate que nosotros estamos tratando de alentar a nuestras pymes para que lleguen a diciembre, pero en realidad, para serte franco, no solamente hay que llegar a diciembre, en diciembre recién empezaremos a aplicar un nuevo plan que tarda entre 4 y 5 meses en ponerse en marcha y en verse los resultados. O sea que en definitiva tenemos que aguantar entre 16 y 17 meses más, lo que significa, y esto sí quiero trasladárselo a tus oyentes, lo que significa que cada uno de nosotros, pymes industriales, pymes comerciales, pymes agropecuarias, pequeñas productoras de cualquier índice, de cualquier índole, perdón, tienen que prepararse para regular su energía, como si fuese un partido de fútbol largo, ¿viste? Esto tenemos que aguantar 17 meses, 16, 17 meses más. Pero entre todos, movilizándonos, mostrando que necesitamos cambios, arrancándole al Estado lo que se pueda y lo que no se pueda, tenemos que lograrlo, porque el país está en juego, la patria está en juego, no es solo nuestra empresa, no podemos seguir con una política ombliguista, tenemos que pensar en los altos intereses de la patria y nuestra condición inclusive de independencia económica y no convertirnos en una colonia. Acá nadie se salva solo, ¿no? Alguna de las frases con las que nos quedamos. Raúl, abrazo grande, a través tuyo saludar y dar fuerzas a todo el sector, no solo el textil, sino el sector PYME, porque es el gran motor de la industria argentina. Ojalá se pueda revertir esta situación y lo más importante, llamar a la unidad de empresarios, trabajadores y todos los sectores de la sociedad civil para encontrar un reclamo conjunto y poder encontrar algunas soluciones. Le agradecemos infinitamente estos minutos para Radio y Televisión del Neuquén, Raúl. No, al contrario, te agradezco a vos haberme llamado y por supuesto estoy enteramente a disposición tuya, a disposición de Miriam, las veces que quieran consultarme. Abrazo grande. Hasta cualquier momento. Ahí estábamos charlando con el empresario textil Raúl Jutin, ¿no? que forma parte de lo que es la Central de Entidades Empresarias Nacionales y de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, la Cámara Argentina de la Industria del Trabajo No Tejido.